Hola Masturbanda, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y en esta ocasión les traigo otro video de un iceberg, pero a comparación del anterior de hace un año, este iceberg va a ser sobre este canal, aunque en algunos puntos involucra al Team Pana, por lo que en esos puntos algunos miembros del team darán su punto de vista o testimonio. Y una última cosa antes de empezar con este iceberg, este video considérenlo como uno de los tantos especiales por el mes del terror, en total van a ser 4, este iceberg y los otros 3 videos serán fanfics one shots. Bueno, sin nada más que decir, empecemos con esto. Se refiere a que hubo algún que otro colaborativo cancelado, por ejemplo, el fic de 3 cuates en Kanoyo o Karishimasu, un fic que se iba a hacer de la mano con el pana Kazuma fanfics y otro güey, el señor Kazuma iba a ser Ban, yo iba a ser Deku y el otro no sé quién era, bueno, mejor dicho, no conozco al personaje que iba a ser. También se canceló 2 fics que tenía con el señor Kaise fanfics, los cuales eran 2 panas en las quintillizas, donde Kaise era Naruto y yo invencible. La razón del por qué lo cancelamos, era porque el mundo ya estaba muy usado en los fics, aparte de que tanto él como yo, ya contábamos con nuestros reencarnados en las quintillizas. Y el otro fic era el de 2 panas en Darling in the Franxx, y a diferencia del anterior, este ya hasta estaba publicado el primer capítulo, pero a diferencia de los fics de Kanoyo Mo Kanoyo o High School of the el de Darling no nos convencía del todo, así que lo cancelamos. Pero la buena noticia, es que vinieron sus reemplazos, y estoy hablando del fic de 2 panas en Kaguya-sama reemplazando el de las quintillizas, el de 2 panas en Evangelion reemplazando el de Darling. También hubo otro colaborativo cancelado, pero ese lo tocaré más adelante, porque aparte de que contaba con ideas muy fumadas, también la razón de su cancelación causó un gran problema con los integrantes de ese mismo. Habla de que el mudo creó ese ship de Suyo Peters con la morra del moño verde solo por mame y por joder al Kaise fanfics, debido a que Yotsuba es la quintilliza favorita del argentino del Team Pana. Aunque también el ship fue creado por otra razón que hubiera causado mucha polémica si se hacía canon el ship, pero eso se abordará más adelante en el iceberg. Sí, aunque no lo crean señores, pero se está cocinando no sé si 2 o 3 fanfics sobre hentai, pero como colaborativos, los cuales son 3 panas en Saimin Seishidou y 2 panas en Overflow. Desconozco de la existencia de otro, pero esos 2 son los que se saben hasta la fecha. Sepa, como el Kent y los involucrados manejarán esos fanfics sobre cosas que no son del señor. La verdad estaba dudando si poner todo en un solo punto o dividirlo en cada punto, pero al ver que no tenía mucho que contar de cada una de las ideas, por eso opté poner todo en un punto, y habla sobre ideas que tenía en mente para cada fic, por ejemplo, la muerte de Deku en el evento de Avengers Endgame de Marvel's Boku no Hero Academia, así como utilizar al personaje y cómics de Ultimate Spider-Man para el fic de Miraculous, llamándolo Ultimate Miraculous, la idea de que Wolverine acompañará al arácnido asesino a High School of the o sin antes de haber sacado mi yo Spider-Man en las quintillizas, planeaba irme como Cat Noir a las quintillizas. Se refiere al primer feed del canal anterior de Kent, donde la primera versión de Marvel's Boku no Hero Academia tenía a todo el universo Boku no Hero, así como el UCM, y si no fuese suficiente, también contaba con la presencia de los mutantes, los 4 fantásticos y Venom. También Peter no era el único que iba a ir en la Highway, también irían la Antorcha Humana entre otros personajes más. Si lo sé, el Ken desde antes ya tenía problemas con las drogas y sus ideas fumables.
Como lo vieron, el feed de The Amazing Spider Kanoyo Karishimasu no iba a hacerse fanfic, sino que solo se iba a quedar simplemente como one shot del Peter de Andrew Garfield rentando una novia. Pero al ver el apoyo que recibió la historia, así como gente pidiéndole a Ken que continuara la historia, y ese al ver el potencial que tenía la idea, decidió convertirlo en lo que hoy se conoce como The Amazing Spider Kanoyo Karishimasu, partiendo desde donde se quedó el one shot. Una de las tantas historias fumadas que tenía, que incluso se podría considerar como el primer feed de todo este canal, el feed de Miraculous Marvel Academia, como su nombre lo indica, iba a ser el prototipo de lo que hoy es el Marvel's Boku no Hero Academia que ustedes conocen, hasta en el primer video del canal se habla de ello. Las que subiré hasta ahora serán, Miraculous Marvel Academia, Multiversual. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué es Lost Media? Seguramente ustedes ya saben o conocen lo más básico de lo que es la Lost Media, y si no saben, pues es todo material perdido de cualquier medio, ya sea televisivo, cinematográfico, el mundo de la música, el arte, la literatura, etc. Y como hay mucho material perdido, se ha formado una comunidad alrededor del tema, que se dedica a buscar ese material perdido. Y volviendo a lo anterior, Miraculous Marvel Academia se considera Lost Media porque sí se subió a este canal el primer capítulo, que incluso no contaba con marca de agua como en los primeros vídeos. Pero lo di de baja porque no me gustó cómo quedó y me daba algo de pena ajena la historia. Y hasta la fecha no tengo ningún rastro del primer capítulo con locuendo y editado, solo tengo la miniatura. Este punto se iba a colocar en el de las ideas descartadas, pero como es sobre fics de Spider-Man, y créame cuando les digo que si los fics de Spider-Man que existen hasta la fecha subidos en este canal son demasiados, Ken desechó varios conceptos de fics sobre el trepamuros, claros ejemplo. Superior Spider-Man en Elfenlied, Spider-Man en Beastars, Spider-Man y la Antorcha Humana en Re. 0, Spider-Man en Tokyo Ghoul, y Penny Parker en Evangelion, aunque ese último Ken los retomó y sí lo sacará. ¿Por qué los canceló? El de Elfenlied fue porque Ken no encontraba una manera de que el superior encajara en ese mundo, el de Beastars fue por mame aunque hubo un tiempo que sí pensó seriamente en su historia, el de Re. 0 fue para no competir con el de Nova ZZ, el de Tokyo Ghoul fue por simple hueva del Ken por no quererlo sacar, y el de Penny Parker fue porque se le hacía pesado hacer un feed de Evangelion, más aparte de que iban a venir los fans elitistas de Evangelion a joderle las pelotas al Ken del porque hizo un feed de un anime de ese calibre, teniendo en cuenta que ya fueron a quejarse del feed de Shinji en Darling in the Franxx. Y estoy hablando de ti, ya sabes quién eres. Todavía hay más fanfics de Spider-Man que jamás dieron la luz o fueron cancelados, pero esos merecen su propio puesto en este iceberg. Sí, apuesto que nadie se lo esperaba. Aunque este punto se lo saben algunos miembros del Team Pana. Pero ya tocaba funar al cabrón del dueño de este canal porque no me ha pagado por ayudarle en sus vídeos, pero fuera de los fics, el Ken aún con sus problemas, es un mujeriego y siempre lo ha sido, entonces no era sorpresa enterarse que Ken les ha puesto el cuerno a algunas chicas, para ser más específicos, fueron a 2 chicas. Cabe aclarar que yo sé que estuvo mal y todo el pedo, y no me siento orgulloso de lo que he hecho, pero tampoco me arrepiento, fue algo X, las cosas suceden. Por eso, audiencia, no hagan las pendejadas que yo he hecho, como ser infiel entre otras pendejadas que he hecho. Este punto habla del fic olvidado y cancelado de Spider-Man en Golden Time, del por qué lo cancelé y las ideas vagas que tenía para esa primera versión.
Para empezar, cuando recién había sacado ese fic, yo venía acabando la primera etapa o primera fase de este canal por así decirlo. Yo en ese entonces, había acabado de sacar la Infinity War de Marvel's Boku no Hero Academia, por lo que me tocaba esperarme un tiempo para sacar Endgame, por lo que en ese momento, o sea, principios de 2021, el único fic que tenía para sacar era el de Shinji and Darling in the Franxx, por lo que me di cuenta que necesitaba sacar nuevas historias originales y más refrescantes, porque, se sabe muy bien que los fics crossover de Spider-Man o Marvel con Boku no Hero no eran nada original. Entonces, como en ese entonces, veía fics de Spider-Man en animes románticos de comedia, como el de Basara Parker y su Spider-Man en Bokutachi, o el de Nova y su historia de las quintillizas y Spider-Man, o también la versión del arácnido y las quintillizas del Spidey Senpai, me puse a pensar y dije, ¿por qué no intentar hacer mi propio fic de Spider-Man en animes así? Tenía varias ideas para mandar al Trepamuros, Nisekoi, Oregairu, aunque no me lo había visto, Toradora, etc. pero me canté por enviarlo a Golden Time, al ser un anime que muy pocos recuerdan o le han sacado fanfics, aunque el personaje pegará muy bien, pero el problema fue que me precipité al momento de planearlo, mejor dicho, no lo estaba planeando muy bien, quería sacarlo lo más rápido posible. Y pues, el resultado final no era tan malo, pero tampoco fuese algo que me satisficiera, y eso se vio reflejado en algunos comentarios dando su opinión acerca del fic, que en su mayoría eran sobre que prácticamente era un copia y pega del anime original. Por lo que ahí fue donde me di cuenta de que efectivamente no me convencía ni a mí ni a los demás el cómo había quedado la historia, porque ni siquiera sabía yo qué rumbo le quería dar a la historia. Una de las ideas eran que fuese una secuela de la serie del espectacular Spider-Man con algunos cambios a esa, otras ideas eran adaptar la saga del clon o adaptar Superior en el fic, aunque las ideas sonaban bien en mi cabeza, pero no sabía cómo agregarlas sin que parecieran forzadas, por lo que no sabía qué hacer con el fic, así que aprovechando que apenas tenía pocos capítulos, decidí reiniciar la historia y ahora sí hacer bien las cosas. Solo quiero aclarar que en la nueva versión se adaptará las historias que vinieron después del arco de One More Day en los cómics. ¿Qué recuerdos trae este punto, donde este multiverso de fanfics no era solo de los fics del Kent, sino que también incluían fics de otros usuarios, naciendo el MFC, multiverso fanfictero compartido, pero una cosa llegó a otra, entonces decidieron separar los multiversos, yéndose cada uno por su lado. En el caso del Kent, compartiendo o no multiversos, siempre tenía en mente hacer su propio Spider-Verse y Secret Wars. ¿Se imaginan lo que hubiera sido Secret Wars si todavía existiera el MFC? Todos recordarán la primera versión del Senpai Arácnido, sí, exactamente, esa versión donde el Ken tuvo la pendeja idea de poner a un Peter llorón, jajaja. Pues, no hay mucho que explicar en este puesto, solo que pasó lo mismo que con el de Golden Time, pero peor, porque aquí el Ken sí se dio cuenta que la había cagado en grande. Por lo que, tuvo que cancelar el fic, y no pensaba traerlo o revivirlo de nuevo, pero una vez se puso a pensar en ello, y llegó a la conclusión que puede hacer una mejor versión del Senpai Arácnido, eliminando todo aquello en su mayoría que hizo mal en la primera versión, y haciendo una mejor representación entre comillas, de cómo se comportaría el joven de Kunz si una morra color humilde lo molestara, XD. Ok, algunos ya saben o todavía no, pero como lo dije en el puesto de la primera versión del Marvel's Boku no Hero, que esa versión se había subido en su anterior canal llamado JonFix, canal que hasta el día de hoy ya no existe, ni tampoco las historias que ahí se publicaban, que en total eran 6 historias. Marvel's Boku no Hero Academia, la primera versión de Shinji and Darling in the Franxx, que junto a Marvel's Boku no Hero Academia, fueron los únicos fics que rescaté y los volví a hacer para este canal, aunque la nueva versión de Shinji and Darling cuenta la misma historia que la del antiguo canal, y en el anterior canal habían otras historias, como mi propia versión de los ya viejos y gastados fanfics de Deku Villano, un fic de Spider-Man Villano, el como sería para mí la segunda trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi, o como sería
seguiría la saga de The Amazing Spider-Man en el UCM, pero esas últimas 4 historias se perdieron en el antiguo canal. Y se estarán preguntando del por qué ya no volví a subir fics en el antiguo canal y me hice uno nuevo, y la respuesta es sencilla, y es porque el anterior canal no era mío, lo estaba compartiendo con un amigo, él se encargaba de los fics del Deku villano y Spider-Man villano. Yo escribía el guión y él los editaba, y como se había aburrido, decidió abandonar el canal sin dejar que yo pudiera subir las historias, por lo que se quedó abandonado el canal, y así nació Kent Fix, mientras que los vídeos del antiguo canal y ese mismo fueron eliminados. La neta yo sí esperaba que el mudo eliminara este fanfic para que las ratas sufran por su queso. Pero el güey tuvo miedo, que ya tenía avanzada la historia hasta el punto de ya haber llegado a la temporada 2 del fic, y sí, en parte tiene razón. Y la razón del por qué lo iba a cancelar era porque los fans de ese fic venían a molestarlo preguntando para cuándo iba a sacar el siguiente capítulo, y para aclarar, al Ken no le molesta en lo absoluto que le pregunten sobre cierto fanfic, pero ellos ya llegaban bien vergas a exigirle el siguiente capítulo hasta el punto de amenazarlo, y eso obviamente desmotivó al mudo en seguir con el fic, y se cuestionó sobre si fue buena idea hacer el fic entre otras cosas más. Se puso a pensar en si cancelarlo o hacerle un reinicio utilizando una de las primeras ideas, ocupar como base los cómics Ultimate, pero al final decidió continuarlo. Y si se lo preguntan, ¿cuándo lo continuará? Él aún no lo sabe, pero lo hará. Hago un pequeño paréntesis para decir que por el feed de Miraculous Spider-Man apareció el suscriptor más insoportable que he tenido que lidiar yo y los miembros del Team Pana, pero eso se abordará más adelante. Aunque les parece sorprendente, pero sí, cuando el Kent estaba pensando en el one shot de la novia rentada, quería ocupar a Spider-Man, pero no sabía qué versión usar. Sus opciones eran el de Tobey Maguire o el de Andrew Garfield. Así que decidió consultarlo con su único pana de ese momento, Denki Fix, porque el Ken tenía la idea de utilizar a Tobey Maguire para el one shot, pero el Denki, mejor conocido como la rata o el negro, le sugirió utilizar la otra opción, o sea, el de Andrew Garfield. Así el Denki le dio ideas de meter al Spider-Man de Andrew Garfield en el mundo de las novias rentadas. Entonces, le deberían dar las gracias a Denki Fix, porque gracias a él existe el fanfic de The Amazing Spider-Man Karishimasu. Y si tenían dudas de cómo Ken planeaba meter al Spider-Man de Tobey Maguire, pues básicamente, iba a partir desde el momento en el que Peter dejaría de ser Spider-Man y optaría por tener una vida normal, y por diversas circunstancias, alquilaría a Chizuru, quien, gracias a su cita con ella, encontraría la motivación para volver a ser Spider-Man gracias a Chizuru. ¿Se imaginan cómo hubiera sido esa historia? Seguramente ahorita el fic sería sobre el Spider-Man de Tobey Maguire en Kanoyo Karishimasu. Seguramente muchos no entenderán qué quiere decir con el gracias Kirito, y es que gracias a Kirito de los fics, o actualmente conocido como Nathan Fix, fue que conocí a mis panas en eso de los fics, aunque al Denki Fix ya lo conozco desde hace más de 2 años. Bueno, ahora los dejo con Kazuma Fanfics para que explique cómo se formó el Team Pana. Adelante, Kazuma. Ya he llegado, perras, el amante de los muslos favorito de toda la comunidad fanfictera ya está aquí, y como lo dijo mi pana el mudo, yo explicaré cómo se formó el Besto Team fanfictero. Pues todo inició hace 1 año y medio, un día el Kirito me habló por Instagram pidiéndome un colaborativo, y yo acepté sin saber quién era el Kirito ni lo que había hecho. Hicimos el colaborativo y todo el pedo, y el güey propuso formar un team fanfictero como el de los bros y yo acepté sin ningún pedo, y ahí en esa primera versión del Team Pana estábamos el Kirito, yo, un amigo llamado Charlie Fanfics y el Kent. Después llegó el negro, o sea, Denki Fix, el Spider-Big se unió tiempo después.
Por lo que nos habíamos enterado del Kirito por parte de Denki y por su pésima actitud, y no querer mejorar en los fanfics, a pesar de que Kent y yo queríamos ayudarle, incluso Denki, que a pesar de que lo odia, le quiso dar una nueva oportunidad, a él le importó poco, entonces el Denki lo botó a la verga, y el Charlie por problemas personales dejó eso de los fanfics. Tiempo después se unieron el furro conocido como Iwatani no Fumifix y otro más, pero a él Kent lo tocará en un punto aparte. Y a principios de este año se unió el argentino del team, o sea, el señor Kaisefix. Y así fue la historia del Team Pana. Gracias por decirnos cómo fue la creación del Team Pana, Kazuma Fanfics. Y como lo dijo él, después del furro llegó alguien más, pero eso se contará más adelante. Habla sobre que el Ken no está tan seguro si meter líneas temporales alternas al feed de su yo Spider-Man en las quintillizas. Por lo que no se sabe a ciencia cierta si la ova de los chamacos del futuro eso no es canon en el feed principal. Pero en dado caso de hacerse canon las líneas temporales en el FIC, en total habría 5 líneas temporales, las cuales serían: el futuro de los chamacos, donde el NTR a mí es canon, la línea de Ichika Carnage, el futuro What If de Superior Spider-Man, el one shot a estrenarse de Wolf Spider y la línea principal del Kent en las quintillizas. Cuando salió la historia de Ichika Carnage, hubo mucha arena al respecto por el cruel y horrible destino que sufrieron las hermanas quintillizas a manos de la hermana mayor, Ichika Nakano. Muchos usuarios empezaban a insultar y maldecir al Ken por haber creado la historia, otros se habían dado cuenta en que se inspiró para hacer la historia, siendo un doujin llamado Goto un Noseidori la fuente de inspiración para Ichika Carnage. Era tanto el hate que recibió en su momento que el señor YouTube eliminaba por cuenta algún que otro comentario por lenguaje inadecuado, pero actualmente la historia la consideran como un fic infravalorado. Y hablando de otro fic de Spider-Man cancelado, bueno, en parte, porque se convirtió en one shot, y estoy hablando de Spider-Man 2099 en Ghost in the Shell. Originalmente, ese iba a ser un fanfic, pero debido a que no encontraba una manera de colocar al personaje en un punto de la historia del Ghost in the Shell, pero el universo de Ghost in the Shell cuenta con varias adaptaciones, y en su mayoría son historias aparte que nada tiene que ver con la película de 1992 sin mal recuerdo, entonces llegó un momento en el que estaba decidiendo botar esa idea a la basura, pero gracias a un consejo de un pana, decidí convertirlo en un one shot, solo utilizando la película para el one shot. Y así fue como quedó el one shot del Spider-Man 2099 en Ghost in the Shell. Habla sobre que originalmente Ken no iba a ir a las quintillizas, sino que a Golden Time. Eso fue una de las tantas ideas que pasó por la mente del Ken al momento de querer hacer un reencarnado en Spider-Man, que, de todas de ellas, era la que más le convencía, así como en su momento, también iría como Andrew Garfield y tenía los primeros 3 capítulos planeados. Pero ¿qué pasó con ese fic? Al idiota se le ocurrió mejor irse a las quintillizas y hacer un fic común de Spider-Man en Golden Time. Créanme cuando les digo que me arrepiento de no haberme ido a Golden Time como Spider-Man, aparte de que así me ahorraba 2 fanfics, también porque empezaron a haber reencarnados y fics de Spider-Man en las quintillizas hasta quemar el concepto. Ojo, no estoy diciendo que sean malos, sino que se vuelven repetitivos. Hubiera sido algo muy original si me iba a Golden Time, pero aún así me gusta cómo queda y va quedando mi yo en las quintillizas. Scarlet Spider, Ken considera a ese minific como un experimento de cómo sería un sujeto con poderes arácnidos en la vida real, y se pudo notar en los primeros 3 capítulos. Pero ya en los últimos 2 capítulos tuvo un rumbo diferente la historia hasta el punto de adaptar en cierta medida No Way Home.
Pero originalmente, Kent tenía planeado asesinar al protagonista con el fin de detener a los villanos, llevándoselos al más allá junto con él. Y si en dado caso de que no lo hubiera matado, Scarlet Spider hubiera tomado un camino más violento. Pero al Kent, porque en ese momento estaba de moda el Spider-Verse, lo decidió incluir, y se nota que eso fue al último momento, porque se sintió forzado la presencia de otros Spider-Man. Quizás el fic que muchos esperaban y que nunca llegará. El Spider-Man de Tobey en Toradora, ¿por dónde empiezo? Este fanfic estaba siendo planeado para completar la trinidad de los fanfics de los Spider-Mans cinematográficos, junto con el de The Amazing Spider Kanojo o Karishimasu y Marvel's Boku no Hero Academia, y como ya lo han de saber, el Spider-Man de Toradora iba a ser el que iba a ocupar junto al de Kanojo o Karishimasu para la adaptación de No Way Home de Marvel's Boku no Hero Academia, pero ¿por qué se canceló? Porque ya eran muchos fics que tenía que hacer de Spider-Man, aparte de que no me convencía la idea de mandar al Spider-Man de Tobey a Toradora, por eso cambié de opción y formato, enviando a Tobey a las quintillizas en forma de one shot, saltándome casi toda la historia de las quintillizas e iniciándolo donde terminó el manga. Solo queda adivinar de aquí hasta que salga el one shot con cuál quintilliza se quedará el Peter de Tobey Maguire, así que hagan sus apuestas. Jaja, eso ya muchos lo han notado, y sí, tienen la razón. El Kent ha usado hasta el cansancio a nuestro amigable vecino Arácnidos en diversos fics hasta el punto de ya hasta tener 4 historias de variantes en el multiverso oscuro. Pero espero que los fanfics que tiene y que ha anunciado Kent ya sean los últimos que haga, porque ya tiene que sacar el Spider-Verse para ya enfocarse en otro tipo de fanfics como Shinji en Darling in the Franxx, Cat Noir en Tate no Yusa o Wolverine en Akame ga Kill y sus reencarnados en Komi-san y Shingeki no Kyojin. Tal vez el final que tiene planeado Kent darle al fic de Spider-Man asesino en High School of the Dead no sea tan alentador y en su momento cause mucha polémica. Por eso, les recomiendo no tener expectativas de que el arácnido asesino y los jóvenes tengan un final feliz. El Team Pana y yo lo consideramos como el fanfic maldito, porque a pesar de que teníamos muchas ideas hasta de sobra para la historia de The Midnight Suns, pero nunca llegábamos a poner de acuerdo para la historia. Sin mencionar que nos tardamos 8 meses o más para sacar al menos los orígenes o prólogos, es que para ese entonces ya todos estábamos cansados y hartos del fanfic, que ya nos vaya madres cómo quedará. La razón de su cancelación son varias, para empezar, diciendo que el sexto miembro del team ni siquiera hacía fics y dudábamos en si iba a poder sacar los capítulos que a él le tocarán, sin mencionar que también fue por él que nos tardamos en sacar el fic, aparte de que Denki era bien intenso con el fic, queriéndolo sacar cuando ni siquiera nadie había escrito su prólogo, aparte de que proponía ideas para la historia interesantes, pero muy complejas o difíciles de entender, y nos abrumábamos por sus ideas. Es que The Midnight Suns podría considerarse una amalgama muy bizarra entre Marvel, DC y Bleach, mezclando historias y elementos de las historias de los personajes que habíamos escogido, por lo que en cuanto a contenido, para hacer una historia teníamos hasta para 4 temporadas, y las ideas, algunas interesantes, y había ideas que si los hacía decir, ¿qué mierda tenían en mente al querer poner eso en el fic? Y al ya estar cancelado, puedo hablar libremente de lo que teníamos planeado para el fic, aclaro que no están ordenadas las ideas, solo se quedaron en lluvia de ideas, o sea, eran ideas para la primera temporada, así como para futuras temporadas, pero deje las más fumadas y locas hasta el último, para que vean que tanta mamada queríamos poner. Para empezar, los primeros capítulos iban a ser tramas de cada integrante con su respectivo arco argumental y villano, y a mitad de temporada, el furro quien era Robin iba a fundir un papel como el de Batman, o sea juntar todos los miembros, y no recuerdo muy bien, pero tendríamos diferencias que provocarían que el equipo valiera madre si se separara, pero al final terminaríamos uniendo de nuevo para enfrentar una amenaza en común, que es una de las ideas más fumadas que teníamos, pero las dejaré hasta el último de este punto.
Esto sería básicamente la trama de la primera temporada. Teníamos planeado meter la corte de los búhos, a los simbiontes biológicos creados por el gobierno, el Flashpoint junto a Reverse Flash y no sé si también a Muerte Roja, un arco argumental del Denki quien era Ichigo Kurosaki junto a Kazuma quien era Ghost Rider viajando al infierno a enfrentarse a Mephisto y a los Shinigamis, la idea del Kazuma de meter elementos de la cultura mesoamericana a la historia, en especial a los dioses que adoraban las civilizaciones mesoamericanas, meter una especie de 6 siniestros conformados por un villano de cada uno de nosotros, por ejemplo, Rhino, el pingüino, la tortuga, Pound, etc. Como podrán observado, si teníamos buenas ideas para The Midnight Suns, pero no sé, el punto es que a lo mejor nos drogamos de más como para tener en mente colocar a Cell, el androide perfecto como villano final de la primera temporada. Si creen que eso es algo fumado, lo peor es que alguien propuso al Spider-Man que ríe como una opción y nadie se negó, al contrario, estuvimos de acuerdo. Ya sé que sonará como mame, pero yo había propuesto que me convirtiera en paloma, debido a que como tenía la apariencia de Eren, ya entenderán por qué. Lo más fumado que se nos ocurrió, fueron las ovas que haríamos acabando la primera temporada, las cuales si nos pasamos de creativos. Ya que en la primera ova se vería al Denki y Big siendo demandados, lo más XD sería que su abogado iba a ser el oso Ted. Y la otra ova iba a ser sobre Mii y Kazuma conociendo al extraterrestre Paul y los tres viajaríamos por el espacio vendiendo droga. Quiero aclarar que todo esto, aunque fuera meme, sí se iba a hacer. En este último punto del segundo nivel es algo personal mío y estaba dudando si ponerlo o no, pero al final decidí ponerlo para ya pseudo aclarar este tema. ¿Por qué pseudo aclarar? Porque no entraré en muchos detalles, porque ya tendría que tocar parte de mi vida privada y no quiero hacerlo por obvias razones. Seguramente ya muchos sabrán o han visto que miembros del Team Pana u otro fanfictero me han dicho mudo, y no me molesta que me digan así, es más, hasta yo bromeo con eso, pero el problema radica en que personas que no saben el contexto completo realmente piensen que soy mudo de verdad, cuando no es así. Verán, yo nací con un problema en el habla que no me permite hablar correctamente, aunque sí puedo hablar y comunicarme con las demás personas, pero hay veces en las cuales algunas personas de mi círculo cercano no me puedan entender bien, y esa es la razón principal del por qué no hago o no he hecho directos seguidos, porque no me van a entender al momento de hablar. Quisiera entrar más a detalle, pero como dije, ya son cosas personales que quiero mantenerlas en privado. La creación de este personaje fue casi el mismo que el de Ichika Carnage, o sea, por puro mame, al güey se le ocurrió la idea al ver la historia del Goku que ríe del fanfictero Lactub, y dijo, si él pudo hacer un Goku que ríe, ¿por qué no hacer un Spider-Man que ríe? Y así nació el personaje. Aunque originalmente se iba a ocupar el personaje como villano principal de su Spider-Verse, pero conforme hacía su historia, se percató que estaba haciendo al personaje jodidamente roto, que no importa cuántos Spider-Man hubieran, entre todos no le podrían hacer frente. Y eso incrementó cuando Denki sacaba mini capítulos del arácnido que ríe viajando entre mundos, destruyéndolos, dejando en claro que se necesitaba de un personaje igual de roto para vencerlo. Pero descuiden, el Spider-Man que ríe tendrá futuras apariciones y cameos, así como un rol importante en el evento de Secret Wars. Se refiere a que Kent empezó a sacar historias con un tono más oscuro, así por decirlo, de Spider-Man. Todo eso inició con el arácnido que ríe, siguiendo con la historia de Ichika Carnage, y cuando estaba pensando en la idea de Man Spider, se dio cuenta que indirectamente estaba creando variantes oscuras del trepamuros, así trayendo a su multiverso el multiverso oscuro, un concepto que estaba presente en el MFC, pero que cuando se separaron los multiversos, al Ken no le llamaba la atención ese multiverso, pero al ver el potencial que tenían esas historias, decidió retomar el multiverso oscuro, pero ahora en su canal y a su manera, solamente por los 4 arácnidos del apocalipsis. Dato extra.
El one shot de Man Spider está inspirado en las películas de terror que traumaron al Kent en su infancia. Estoy hablando de las películas de un hombre lobo americano en Londres y el remake de La Mosca de 1986, tomando algunos elementos de esas películas para ponerlos en el one shot. Y la historia de Wolf Spider será otro what if del Kent en las quintillizas, pero no tengo permitido dar más detalles de esa historia. Es un personaje que me inventé para que fuera, por decirlo de alguna manera, el jefe o el que está por encima del arácnido que ríe. Y si se preguntan de dónde saqué la imagen para representar a Bloodweb, pues la saqué de Twitter, XD, la imagen es un fanart del superior Carnage, pero siendo un esbirro de Knull. Otra pregunta que seguramente muchos tendrán es, ¿cuál es el origen de ese ente del multiverso oscuro? Pues, aunque intente explicarlo en el mini one shot del personaje, al parecer no lo explique bien o correctamente, pero acá les va nuevamente la explicación de su origen. Bloodweb es la acumulación de toda la oscuridad, sufrimiento, dolor, tristeza, furia de todas las arañas del multiverso oscuro, tipo Majin Buu. Aunque su origen sea muy simple, pero es lo que se me ocurrió. Aparte de que el personaje vendría siendo una combinación entre Barbatos y Madame Web, y al igual que la Madame Web de mi multiverso, Bloodweb es el que cuida la red de la muerte y la destrucción. Bloodweb tendrá apariciones en los one-shots de los arácnidos oscuros y futuras apariciones. Se refiere a que la ova de los chamacos del Kent de las quintillizas no iba a ser así como salió, me explico. Originalmente el NTR Amiku iba a ser a propósito, no estaba de intermedio ningún simbionte, o sea, el NTR Amiku iba a ser peor. Aparte de que Peter desde un inicio sabría de la existencia de Kagami desde nace, nada más que a ese no le importaría su primogénita ni a Asuka, sin mencionar que en la OVA iba a mostrar a un Jonathan más violento y frío que el de la OVA que salió, eso debido a ciertos traumas generados de la infancia. Otro cambio sería que Ichika Carnage no saliera y se iba a utilizar a otro antagonista o antagonistas. Ken tenía en mente varias opciones, por ejemplo, ocupar al Carnage original y adaptar Maximum Carnage, una nueva versión de los 6 siniestros, a Kindred. Incluso Ken pensaba ocupar al propio Wolf Spider, pero inmediatamente descartó esa idea porque nadie lo iba a conocer, aparte de que se tendría que sacar una historia apresurada para explicar quién era y en base a eso tendría que hacer su one shot sin darle chance de pensar bien en su historia. Por eso se cantó por utilizar a Ichika Carnage, un personaje polémico pero que la mayoría ubican y por alguna extraña y rara hora adoran. Como podrán ver, la OVA iba a ser un tanto diferente, aunque con pequeños cambios, pero que sin dudas si se hubiera hecho la historia con todas las ideas descartadas que dije, ahorita verían con malos ojos al Peter del futuro y al del fic principal, sin mencionar que hubiera causado más arena y hate que Ichika Carnage en su momento, pero gracias a Dios que Ken cambió la historia y que probablemente la versión actual pase a ser un futuro alternativo. Pero, este punto también se relacionaría con la versión beta de La Consentida del Kent, una historia que sería una OVA de la primera versión de la segunda temporada del Kent en las quintillizas, pero eso se tocará en un rato más. Secret Wars, el magno evento que juntará a todas y cada una de las historias que ha hecho el Kent en una sola historia, luchando por sus tierras para evitar ser destruidas por las incursiones. Pero muchos han tenido la duda de, ¿qué pasará cuando Kent saque y acabe Secret Wars? Pues, eso es algo que ni siquiera él sabe, no sabe con exactitud si después de Secret Wars se retirará o se quedará un tiempo más, solo el tiempo y las circunstancias lo dirán. Y en dado caso que, si se llegara a quedar, no sabe qué más podría subir, posiblemente Kent retome algunas ideas descartadas para por fin hacerlas, pero como dije, eso es simplemente una opción, porque lo más probable es que al final sí se termine retirando de YouTube. Y sobre los fanfics del canal, ¿qué pasarán con ellos después del evento?
No puedo decir qué pasará con ellos porque sería spoiler, pero lo único que sí podría decir es que no será un final feliz o malo para cada uno de los fics. Por fin, hemos llegado a estos últimos niveles, y al ser los más polémicos, porque prácticamente causará polémica estos últimos 3 puestos, por eso decidí incluirlos hasta el final y por ello, yo los diré, así que empecemos. Esteban Bruno, hasta me da escalofríos recordar ese nombre, si no saben el contexto, pues básicamente, Esteban Bruno es y ha sido el sub más intenso e insoportable que he tenido que lidiar junto con el Team Pana debido a que era un spamero, en cual video o directo en el que estaba se la estaba pasando, haciendo spam. Por darles un ejemplo. En un directo aparecía de la nada y empezaba a hacer spam de AZXFic, y aunque tú amablemente le dijeras que no, hasta le explicarás el por qué no, aún así, lo volvía a hacer, pero con otra idea para un fic, y así se la pasaba todo el tiempo. El sujeto apareció por primera vez en mi canal durante el periodo donde me dedicaba a subir seguido el fanfic de Miraculous Spider-Man, y como lo mencioné en un puesto anterior, gracias a ese fic es donde gente rara empezó a aparecer en el canal, pidiéndome, exigiéndome más de ese fanfic, y Esteban Bruno fue el fan más intenso de ese fanfic. Y ustedes se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver el Team Pana en todo esto? Pues que el acoso de ese usuario llegó a tal extremo que iba a molestar a los demás miembros del team a ponerle una cadena de spam en los comentarios de sus últimos vídeos de Aztalfic o preguntando por fanfics que ni siquiera eran de ellos. El Spider-Vic era el más paciente con ese usuario, hasta me sorprendía la paciencia que tenía el Vic con él, el furro se sacaba de pedo, al Kazuma le daba igual, pero de todas formas si llegaba un momento que se empezó a fastidiar por ese usuario, y ni hablar del DenkiFix, quien del Team Pana eso era el que tenía un temperamento muy alto, o sea, no lo soportaba. Y la gota que derramó el vaso fue durante un directo del de Amous, donde el güey empezó a decir que era parte del Team Pana, mejor que el Denki lo explique. Hola a todos, pues como dijo el Kent, el Bruno apareció en el directo del de Amous, primeramente, como ya han de sospechar, empezaba con su típica cadena de spam pidiendo XFic, pero después de eso, empezó a preguntar si podía ser parte del Team Pana. Pero el error del Kent y mío fue ignorarlo en vez de decirle que no. Entonces ya saben, comenzó con su cadena con la misma pinche pregunta sobre si podía ser parte del Team Pana, y para que cerrara la boca le dije que sí al igual que Kent, pensamos que con eso ya iba a dejar de molestar. Pero no, fue todo lo contrario, porque en los directos que yo hacía, el pendejo aparecía alardeando que era parte del Team Pana y en esos mismos directos empezaba a poner su cadena de spam, colocando cosas como 7 panas en Kobayashi-san y así, hasta ponía qué personaje éramos en esos fics que él se sacaba de la cola. Como lo dijo el negro, Esteban Bruno empezaba a acosarnos aún más, en especial a mí, al Denki y al Kazuma, hasta que una vez en los comentarios de un video de Kazuma me encontré con sus comentarios y ya harto y cansado de lo mismo, sí lo mandé prácticamente a la mierda. Después de eso, dejo de molestar, pero llegó una chica, no sé si es amiga o una familiar del Esteban, pero me vino a reclamar del por qué insulte a Esteban, pero eso ya es otro tema. Personalmente ya quería hablar de este tema para saber sus opiniones sobre el rumbo que originalmente iba a tomar la historia del Yo Spider-Man en las quintillizas en esta segunda temporada. Para empezar, nada de lo que pasará en futuros capítulos del fic es lo que iba a pasar en esta primera versión de la temporada, ¿qué quiero decir? Pues, como podrán haber notado, a comparación de otros fics de las quintillizas y el arácnido, la historia de Yo en las quintillizas tardó casi 9 meses en regresar, obvio sin contar la OVA, mientras que otras historias a lo mucho solo se tardó 4 meses en volver, porque ustedes sabrán que si había una fecha de salida, la cual era en abril, pero yo la quería sacar antes, más o menos por los meses de marzo o febrero, sin embargo, me tardé más de lo planeado. La razón de haberme tardado fue que me puse a pensar y reflexionar en lo que iba a poner en la segunda temporada, porque en serio la segunda temporada tuvo muchas modificaciones a como es actualmente el resultado, y a continuación les explicaré cómo originalmente iba a ser la segunda temporada y el rumbo del fic.
Para empezar, en esta nueva temporada no iba a contar con la presencia de la Suprema, o sea, no iba a salir Asuka Langley Soryu, ni tampoco los nuevos personajes que aparecerán en los próximos capítulos, y eso se puede ver reflejado en el tráiler, y en las primeras versiones del opening y ending, donde no se ve nada de Asuka ni de los nuevos personajes, ya que esos fueron agregados con calzador, algo que sí se pudo notar en el primer capítulo con lo del sueño del viaje a Kioto, pareciéndome hasta a mí algo forzado. Otro cambio que hubo fue el tono, ya que, en el primer concepto de la temporada, iba a ser oscura desde el inicio, algo que en la versión final se verá hasta mitad de temporada. Es muy probable que muchos se pregunten, ¿por qué algo como esto está en los últimos puntos del iceberg y no otros temas? Pues, la razón del por qué está hasta aquí es porque en la primera versión de la temporada yo iba a matar a una quintilliza al puro estilo de la muerte de Gwen Stacy, sí, aunque suene como una broma, pero eso es lo que planeaba. Las 5 hermanas eran potenciales para morir, pero las 2 quintillizas que tenían altas probabilidades de morir eran Miku y Yotsuba, y yo ya tenía ideas vagas de cómo sería la historia si una de las dos morían. Para empezar, si moría Yotsuba, el Frutas terminaría odiando a Spider-Man, y eso lo conduciría a convertirse en el Hobgoblin o en Venom, y eso se sabe gracias al flashback de la boda en el último capítulo de la primera temporada. Mientras que en esta versión habría una hija con Miku, la cual ni siquiera alcanzó a tener una apariencia fija, pero tenía opciones, y mi favorita era una personaje también llamada Miku, pero del anime de Darling in the Franxx, y qué bueno que esa idea junto a las demás fueron desechadas o si no habrían confusiones entre la consentida del Dark y la hija del Peter y Miku. Por otro lado, si Miku moría, hubiera sido peor para el personaje de Peter, pero como lo dije en el punto del ship del yo Peter por Yotsuba, la otra razón por la cual fue creado ese ship era para ser el reemplazo de Miku desde ese punto en adelante. Aquí Venom sería Eddie Brock, y como en la opción anterior, aquí también habría una hija entre el yo Peter y Yotsuba siendo Coco Parker Nakano. Ah, qué recuerdos cuando molestaba al Kaise con este ship y con Coco. Después de oír lo que iba a ser la temporada 2 del yo en las quintillizas, ya saben del por qué me tardé y cambié de idea. Lo más probable es que me iba a caer arena por esa primera versión y más por la muerte de una quintilliza. Al fin llegamos al último punto del iceberg, y este es lo más delicado que he vivido dentro de esta comunidad fanfictera, y hablo de lo sucedido con el miembro anterior del Team Pana antes de que llegase el Kaise Fanfics, para ocultar su nombre, porque se puso su nombre real como nombre de su canal, lo llamaremos Ronin. Pues resulta que cuando ya estaba formado el Team Pana, el Denki se le ocurrió meter a alguien más y todos los demás dimos nuestra aprobación para meterlo. He de aclarar que nos enteramos de que él prácticamente era nuevo en los fanfics y aún así lo aceptamos. Pasó el tiempo y ya estábamos planeando lo que sería The Midnight Suns. Ronin escogió su personaje y tal, pero desde ahí empezaron los problemas, porque Ronin no podía ni iba a hacer los capítulos que le tocarán porque no tenía cómo hacerlos, por lo que ya todo estaba yendo mal con el fanfic, y en ese tiempo nos cuestionamos si fue buena idea meterlo ya que solo nos retrasaba, pero nadie tenía los huevos para sacarlo del grupo. Bueno, solamente Denki sí quería sacarlo, pero todos los demás no lo permitíamos porque nos daba pena y lastima sacarlo así porque sí. Y me acuerdo de que por lo de Ronin, siempre discutíamos y por él fue una de las causas que empezamos a tenerle odio y rencor al feed de The Midnight Suns, porque nada se daba para poder hacerlo bien, porque el tipo no respondía los mensajes y si es que respondía, lo hacía días después. Pero llegó un día, no recuerdo si en febrero o marzo de este año donde todo se fue a la chingada y porque logramos que se saliera por cuenta propia, y se preguntarán, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que logré conseguir el WhatsApp de Ronin para meterlo en el grupo de WhatsApp del team, lo metí y ya. Pero oh sorpresa, Ronin me contó que salía a las calles a patrullar como vigilante estilo Daredevil y héroes así. Obviamente yo me saqué de onda, porque hasta el güey tenía un canal secundario donde subía vídeos de sus patrullajes. Aparte de ser preocupante de que algo malo le pasará porque Ronin apenas era un niño de 13 años o menos, también me preocupé por el hecho de que, si algo malo le pasaba, de una u otra forma todos nosotros íbamos a salir embarrados por los mensajes, por lo que se lo comuniqué al team sobre lo que hacía el Ronin, lo cual provocó un debate en el grupo, debate en el cual Ken llegó muy tarde.
He de aclarar que yo apenas venía de la escuela. Y después de casi 3 horas discutiendo, al final convencimos al Ronin de que se saliera del team, aunque nos habíamos quitado un peso de encima, todavía quedaba lo de The Midnight Suns, y semanas después llegaría Kaise a ser el nuevo miembro del Team Pana. Lo de Ronin sí fue algo sensible en su momento por lo ya dicho por Vic, pero lo bueno es que ya todo se resolvió, aunque me pregunto, ¿qué estará haciendo Ronin en estos momentos?